¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a esta maravillosa comunidad de Mindov, comunidad de psicólogos católicos. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta entrevista que hoy nos complace dar la más cordial bienvenida a nuestra querida Jime Mendoza desde Colombia. ¿Cómo estás, Jime? Bienvenida. Hola Blanquita, muchísimas gracias, estoy muy bien, muy feliz de poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, mi querida Jime. Pues hoy Jime nos va a hablar de Santa Mónica. El poder escuchar la vida de santos, no cabe duda que es el mayor ejemplo que podemos tener nosotros para seguir ese camino de santidad. Y bueno, pues ahorita Jime nos va a compartir la vida de Santa Mónica, cómo era ella, cuáles eran sus características y sobre todo darnos cuenta que también su parte emocional podría estar hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad, Jime? Y la parte espiritual tan importante que llega a mediar entre la razón y la emoción. Pues precisamente vamos a dar inicio. Y bueno, pues vamos a platicar, mi querida Jime, ¿quién es Santa Mónica? Platícanos. Bueno, digamos que primero es importante conocer un poco el contexto porque debemos tener presente que nosotros también somos historia, ¿sí? Y que no somos personas ajenas al contexto en el cual estamos inmersos. Entonces, para entender la psique, para entender las emociones y para entender la vida de cada uno de nosotros, pero pues por supuesto también de los santos que eran humanos como nosotros, pues es importante ir a revisar todas estas cosas, entender que Santa Mónica nace en una colonia romana, en Tagaste, en los años del 332 y muere más o menos hacia el 387, un tiempo en el cual pues las mujeres no tenían la voz que tienen ahorita, ¿sí? En el que los matrimonios eran matrimonios arreglados, la mujer pues era como administradora de la casa, estaba a cargo de los esclavos y pues de la educación de los hijos, pero además también es un tiempo en el cual hay una gran lucha en términos de la doctrina, hay muchas herejías, entre estas el maniqueísmo, que va a tener pues un lugar como muy central en la vida de Mónica, precisamente por su hijo Agustín, del cual ya entraremos a hablar un poco. Digamos que en Santa Mónica se ve una mujer de carácter, una mujer perseverante, una mujer paciente, que no nace siendo una santa, ¿sí? Que creo que es algo que es importante tener presente. Nace al norte de África y pues uno empieza un poco a indagar acerca de la historia de esta santa y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, sus años de crianza. Nace en un hogar cristiano, una familia económicamente bien, ¿sí? Pero digamos que por el calor había una criada que le decía como,
no te voy a dar agua entre comidas porque después esa agua se va a convertir en vino, en bebida, ¿sí? Y pues efectivamente con el paso del tiempo, Mónica es una mujer que se esconde, ¿sí? Y va a tomar vino. Un día, cuando ella reprende a uno de sus esclavos, este le dice como borrachina, como tú qué me vas a decir, borrachina, ¿no? Y esto le cala profundo a ella y ella dice, hasta acá. Y creo que eso habla precisamente también de la voluntad fuerte que tiene Santa Mónica, ¿sí? Que también sintió pues una inclinación, por ejemplo, como lo es ahorita que estaba hablando por la bebida, que también sintió como sentimos nosotros, seguramente también muchos deseos de unas cosas, de otras, pero que de la mano de Dios, pues pudo precisamente controlar esto. Bueno, después lo que conocemos de Santa Mónica es que se casó con Patricio, ¿sí? Patricio era una persona también, pues, como un mercader, y pues no era la persona que tuviera la fe, una fe fuerte, sino que precisamente era una persona un poco infiel, un poco también amiga del alcohol, ¿sí? Eh, Sin embargo, con el ejemplo principalmente y con las oraciones, Santa Mónica, con el pasar del tiempo, logra convertir a este hombre a la fe cristiana. Este hombre era un hombre de carácter violento, sin embargo, cuenta la historia que mientras cuando ella se reunía con sus amigas tenían de repente moretones, ¿no? Porque seguramente en estas discusiones con sus esposos resultaban heridas y le preguntaban a Santa Mónica, oye, ¿y tú por qué no estás llena de moretones como nosotras? Y ella lo que decía es que para pelear se necesitan dos, ¿sí? Así es, Jimé, de ahí esa famosa frase, ¿verdad? Que hoy en día, ¿cómo la tenemos tan presente? Porque precisamente cuando analizamos la parte emocional, la parte psicológica en nuestros pacientes, y por ahí nos damos cuenta quizá que en un matrimonio o en cualquier relación, padres e hijos, entre hermanos, pues podemos identificar estas emociones que prevalecen en la persona. Y el hecho de poderles hacer ver o mostrarles estas emociones, es ahí donde se da una gran área de oportunidad para poder trabajar en este control emocional. Qué importante es lo que nos has venido compartiendo, mi querida Jime, y sobre todo quisiera resaltar, si me lo permites, la parte de la voluntad, cuando tú nos compartes esto de Santa Mónica, que la iban a limitar, por ejemplo, del agua. Esto es algo que yo creo que hoy en día, Jime, nos hace falta ejercitar mucho la voluntad. ¿Por qué? Porque el mundo pues nos da todos los encantos de los placeres a nuestros cinco sentidos. Todo lo que nuestro gusto desea, que si dulce, que si salado, que si fresco, que si calientito, todo, ¿no? Nuestros sentidos felices. Y cuando nosotros no tenemos una conciencia de esto, de cómo es que le estamos dando tanto placer a nuestro cuerpo, no tenemos un límite. Vienen situaciones ya afectivas, vienen otro tipo de situaciones que se nos presentan y no podemos detenernos. No podemos detenernos, digo, la tentación del maligno también, cuántas infidelidades y todo. Igual también esta parte se puede dar porque como no tenemos voluntad en las cosas pequeñitas, no tenemos una voluntad bien fortalecida. Y entonces en situaciones grandes, ¿sí? Situaciones de tentaciones mayores, pues tampoco vamos a tener esa voluntad que nos permita detenernos. Qué importante es, por eso quería resaltarlo, mi querida Jime, porque aquí hay una gran enseñanza. El poder trabajar nuestra voluntad a través de mortificaciones de nuestro cuerpo, y entiendas, esta mortificación no es de estar por ahí lacerándonos, ni mucho menos, mortificaciones pequeñas, que si se me antoja comerme algo, no me lo como y estoy ejercitando mi voluntad.
que si el médico me dijo que no comiera ciertos alimentos y paso por un lugar donde estén vendiendo estos alimentos, digo, no me lo voy a comer. Y es ahí, poco a poquito, donde se va trabajando esta voluntad. Y por ahí hemos escuchado, ¿verdad? Si no puedes, aplícale fuerza a tu voluntad para que tengas fuerza de voluntad. Entonces, muy importante, mi querida Jimé, lo que nos has compartido. Estos dos puntos que yo resaltaría. Uno, cómo ejercitar la voluntad. Y número dos, el autocontrol de las emociones, del temperamento, ante una situación difícil que se nos pudiera estar presentando en la vida. Y aquí continuamos con esa parte, mi querida Jime, cómo es que Santa Mónica lo tenía muy claro. Para Claro. pelear se necesitan dos. Claro, Blanquita. Y digamos que también un poco complementando lo que dices, claro, todo esto es fruto primero de un conocimiento de mí mismo, porque el cambio es una decisión personal y en la medida en que yo no soy capaz de reconocer aquello que puedo hacer diferente, pues no me voy a poner en camino para que las cosas sean diferentes. Y así como de pronto vamos al gimnasio para coger músculo, para coger estado físico, así como nos preocupamos tanto por tener una salud en el cuerpo, a veces se nos olvida que también tenemos una psique, que también tenemos una alma, que también tenemos un espíritu que necesita también precisamente el ejercitarse. Y eso es a través de lo que tú decías, Blanquita, de esos sacrificios pequeños. Uno va al gimnasio y primero le ponen ejercicios de menor intensidad para luego poder hacer ejercicios que requieran precisamente mucha más fuerza. Asimismo, si queremos tener una disciplina, una voluntad firme y poder tomar decisiones guiados no únicamente por nuestros instintos, ¿sí? O por los impulsos del momento, debemos entrar en ese ejercicio de la voluntad que, como decíamos, pues tenía Santa Mónica, porque guardar silencio en un momento de conflicto, pues no es nada sencillo. Y esto no implica no quedarse callado. Seguramente ya cuando las emociones han bajado, podemos hablar, ya no desde la emoción, sino desde la razón. Y creo que es un gran ejemplo precisamente que nos deja esta santa. Entonces, continuando un poquito con su vida, pues ella tiene 3 hijos, ¿sí? Uno de ellos, dos hombres y una niña, y uno de ellos pues es San Agustín, ¿sí? Eh, Patricio y Santa Mónica se esfuerzan mucho porque Agustín tenga muy buenos conocimientos a nivel académico, ¿sí? Pero Patricio, por ejemplo, es alguien que no le pone cuidado precisamente a esa sanación interior, a esa vida en la virtud. Y pues Agustín coge el camino de la retórica. En ese tiempo la retórica era como el arte de saber hablar, ¿sí? De saber exponer ciertos temas. Habían estos debates públicos y ese era el orgullo y ese era como el éxito en la educación de lo que veía Patricio, ¿no? Únicamente la parte, pues la parte académica. A partir de esto, pues Agustín entra en la secta de los maniqueos, ¿sí? Lo cual causa un profundo dolor a Santa Mónica, quien había crecido y había sido criada en todo esto de las costumbres cristianas y que estaba profundamente convencida de, pues, de la fe en Jesucristo. Eh, Agustín entra en muchos excesos y digamos que Santa Mónica es una mujer perseverante, ¿sí? Y creo que es algo que también es importante resaltar. Aunque San Agustín se fue a los maniqueos, ella nunca dejó de orar por él. De hecho, una vez se le escapó, le dijo que se iba a ir a orar a una capilla cercana y cuando Santa Mónica salió, se enteró de que se había ido en un barco, que se Sí. había ido para Roma. Imagínate el dolor, ¿sí? Y el sufrimiento que también debió haber ella sentido como madre, no solamente por ver que su hijo se estaba de alguna manera perdiendo,
sino también porque la había abandonado, ¿sí? Claro, una angustia y una desesperación, y creo que también aquí muchas madres quizá pudieran tener esta similitud, ¿verdad? Muchas madres hoy en día que viven precisamente esta conducta de sus hijos, en donde hay un engaño por parte de los hijos y la madre está totalmente entregada a dar lo mejor, a cuidar, a darle los medios para que ellos estén bien y saber que los hijos, lejos de aceptar este bien o estos medios que la madre le está ofreciendo, pues por ahí en su mente están tramando cosas que obviamente van en contra y engañan a la mamá. Entonces, fíjate, el dolor de la traición que la madre puede sentir, en este caso Santa Mónica, el dolor de la traición, ella haciendo todo su esfuerzo por estar cerca de su hijo y darle estos medios y saber que su hijo la ha traicionado. Sabemos que la herida de la traición es una herida que afecta mucho y que evidentemente se daña a la persona. Por eso es que también resaltar esta parte para todas las madres que estén viviendo alguna situación muy similar a la de Santa Mónica o algo parecido, que también ellas puedan levantar la mano y decir, necesito ayuda porque estas situaciones que están pasando con mis hijos, yo sola no puedo. Qué importante y un acto de humildad saber cuando necesitamos esta ayuda. Sabemos que nuestro Señor siempre está presente y siempre nos escucha, pero también necesitamos la ayuda humana, la ayuda profesional. Y cuando nosotros lo tenemos muy claro, pues se hace este complemento. Y bueno, pues muy importante como padres de familia estar al pendiente de nuestros hijos y poder intervenir de la manera más adecuada en el momento indicado. Adelante, Jimé. Digamos que también continuando con la vida de Santa Mónica, ella, cuando Agustín se va para Roma, allá encuentra a San Ambrosio, y lo conecto con lo que acababas de decir, Blanquita, porque San Ambrosio se convirtió en esa ayuda adecuada, ¿sí? Y creo que también está bien decir, oiga, no puedo con todo, porque nos han vendido un poco esto de que tú puedes todo, vamos, adelante, cómete el mundo, pero somos humanos y hay muchas cosas que podemos por nuestra cuenta, claro, pero no todo, ¿sí? Y creer que podemos con todo también se convierte en una carga muy fuerte que va dañando nuestra salud espiritual y va dañando nuestra salud mental. Entonces, pues es muy bonito ver también cómo Dios escribe entre líneas, ¿sí? Y se vale de todas, del escape de Agustín, porque es allá, es en Roma, donde él va a encontrar la conversión, ¿sí? Donde va a poder empezar ese cambio de vida. Por un lado, gracias a las oraciones de San Agustín, perdón, de Santa Mónica, pero por otro lado también gracias a la ayuda de este obispo santo que Dios pone en el camino de esta familia, que es San Ambrosio, ¿sí? Y es precisamente en el diálogo con San Ambrosio como San Agustín empieza a darse cuenta que hay cosas que no concuerdan, ¿sí? Que hay cosas que de repente no son coherentes. Y pues es allí donde San Agustín encuentra su conversión, cuenta en las confesiones que él escuchó una voz de unos niños que decía como toma y lee, y coge precisamente las escrituras y pues aparece un pasaje bíblico en el cual habla de andar como si estuviéramos en pleno día, ¿sí? De dejar atrás esas obras de las pasiones, de las tinieblas. Y digamos que esto es un motivo de gran alegría para Santa Mónica. Ya San Ambrosio le había dicho que un hijo de tantas lágrimas no se podía perder, ¿sí? Y ahí Dios de alguna manera cumple
cumple su promesa, ¿sí? Cumple su promesa, escucha sus oraciones, pero además hay que tener en cuenta que Santa Mónica nunca dejó de enseñar con la vida, que así como estaba pendiente de su hijo, también estaba pendiente del cuidado de su vida espiritual y del cuidado de sí misma, y por eso precisamente pudo acompañar a su hijo de la mejor manera. Después, digamos que viene un viaje, ellos deciden devolverse a su ciudad de origen y mientras van en este viaje empiezan a hablar, San Agustín y Santa Mónica empiezan a hablar del cielo, ¿no? Y yo creo que para Santa Mónica ese momento debe haber sido un momento de profunda alegría. Este hijo con el que antes no podía hablar absolutamente nada de la fe, ahora de repente me está hablando de la eternidad. Entonces pienso que debió haber sido un momento, incluso algunos lo llaman como el éxtasis de Ostia, que fue donde ocurrió, pues debió haber sido un momento de gran alegría también para Santa Mónica. 5 días después de esta conversación, ella cae enferma. Cuando recupera el sentido, cuando se despierta como que pierde el sentido, no logra reconocer a sus hijos. Uno de sus hijos, el hermano de San Agustín, le dice, bueno, y yo te voy a llevar tu cuerpo al lugar de donde somos. Y ella le dice como, ya, o sea, ya no te preocupes por este cuerpo, pues ya lo importante al fin y al cabo es el alma. Y pues ella muere en compañía del hijo de tantas lágrimas, pero con la satisfacción de verlo sanando en un camino del Señor, pero también en ese camino, porque yo estoy convencida de que el camino de la santidad es el camino de la plenitud como seres humanos, ¿sí? Entonces también en ese camino de humanidad, con la alegría también de haber logrado la conversión que ya de su esposo que había muerto tiempo antes, ¿sí? Y bueno, digamos que recogiendo el fruto de todo su trabajo, de todo lo que hizo como madre. Así es, mi querida Jime, y también podemos ver a esta mujer con mucha paciencia, porque bien hemos escuchado que le llevó alrededor de 30 años la conversión de San Agustín. Y una mujer perseverante, bien lo mencionabas, mi querida Jime, una mujer perseverante en la oración, en esta fe que tenía en Dios, porque tarde que temprano sabía ella en su corazón que iba a ocurrir este milagro. Y bien es cierto, a veces no tenemos muy claro para dónde es el panorama y Dios, es verdad, se vale absolutamente de todo. Lo que sí es que nosotras como madres no debemos dejar de orar. Debemos ser mujeres orantes en cada momento, mujeres de fe y sobre todo por ahí cuando las cosas quizá no son en nuestros tiempos, cuando las cosas no se están dando en nuestro momento, tengamos muy presente que es porque es el momento de Dios. No es nuestro momento, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Él y Él sabe perfectamente cuál es ese plan. Y tú mencionabas qué es lo que te toca, hacer oración. Eso es lo que nos toca como madres, orar, tener muy presente y sobre todo este gran ejemplo de vida, este testimonio de vida, porque también por ahí sabemos, mi querida Jime, que hasta la suegra de Santa Mónica pudo convertirse y también fue bautizada, ¿cierto? Después de que también le hizo por mucho tiempo la vida difícil, por culpa también de los chismes de las criadas y de los chismes que iban surgiendo, ¿no? Pero a pesar de todo esto, pues Santa Mónica no se rindió, ¿sí? Es un ejemplo de perseverancia. Y si tu suegra es la que te hace sufrir, o si es tu hijo el que te hace sufrir, o si es tu esposo el que te hace sufrir, pues mira el ejemplo de Santa Mónica y seguramente recobrarás la esperanza y tendrás fuerza para seguir orando y también para seguir andando tu propio camino, ¿sí? Porque es procurar la salvación del otro, pero también sin olvidarme del cuidado, de la responsabilidad que tengo de cuidar mi salud mental, mi salud espiritual. Digamos que no te conté, Blanquita, pero a mí hay una parte de la vida de Santa Mónica
que me llama particularmente la atención y es el sueño que ella tiene. Antes de que San Agustín se convierta, ella tiene un sueño y ella se ve llorando en un bosque, ¿sí? Y ella está llorando por su hijo. Y entonces ve un ángel o ve una persona vestida de blanco luminosa que le dice, tu hijo volverá contigo. ¿Sí? Y de repente en ese momento vio que San Agustín estaba a su lado. Y entonces ella va y le cuenta a su hijo, no, mira, tuve este sueño, ta, ta, ta. Y lo que le dice San Agustín es, eso quiere decir que te vas a convertir al maniqueísmo, o sea, como que vas a ser parte de donde yo estoy. Entonces ella le dije, en el sueño no me dijeron la madre irá donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. ¿Sí? Y seguramente hay madres que en estos momentos también se están encontrando con la burla de sus hijos, con esos juicios de sus hijos, ¿sí? Pero mira cómo con el pasar del tiempo, pues también Mónica cosecha estos frutos. Y también me llama particularmente y me gusta mucho esta parte porque Santa Mónica es amorosa, pero también es firme, ¿sí? Y creo que a veces eso hace falta también en nuestras familias, porque ya tú lo decías, estamos en una cultura que es muy facilista, ¿sí? Todo es muy rápido, todo está a la distancia de un clic, todo te lo traen a la casa, ¿sí? Y en esta cultura también pienso que a veces como padres se puede cometer el error de ser padres que todo lo dan fácil, ¿sí? Entonces, yo admiro de Santa Mónica cómo ella sabe poner esos límites, cómo sabe poner esas normas, cómo sabe qué es lo negociable y qué es lo no negociable, ¿sí? Entonces, digamos que es algo que también me parece hermoso y siempre desde un profundo respeto, firmeza, pero también con coherencia y con amor. Así es, Jime, y nada con imposición, porque a veces, digo, es tanta la desesperación que pudiéramos tener que queremos imponer sobre nuestros hijos. Queremos a veces hasta someterlos o los amenazamos. Si no rezas, si no vas a misa, si no esto, entonces viene esta terrible consecuencia. Y la dinámica tiene que ser totalmente lo contrario. Bien lo mencionas, mi querida Jime, con amor, pero firmeza, con amor, pero firmeza. El estar constantemente mencionándoles a los hijos el por qué nosotros como padres de familia enseñamos pues esta formación humana y cristiana, ¿verdad? El que ellos sepan el por qué nosotros nos regimos bajo estas leyes. Y es ahí justamente donde viene, yo creo que la prueba de fuego para todas nosotras las madres, el ser constantes, perseverantes, el tener esta fe, el ser pacientes, el saber también ser asertivas, en qué momento yo puedo acercarme con mi hijo, en qué momento yo puedo decirle tal o cual cosa con respecto a la formación que yo le estoy dando. Y sobre todo, tener una salud mental y ser fuertes, fortaleza espiritual y mental para todo aquello que vayamos a recibir de nuestros hijos, porque bien estas enseñanzas o malas enseñanzas que muchas veces reciben por la parte mundana, nos la van a decir tal cual ellos la están viviendo. Y ellos realmente, o sea, hay que enseñarlos lo que sí les enseña al mundo de manera correcta y lo que no, porque aquí hay una situación, mi querida Jime, en donde como padres de familia sí necesitamos mucho esta preparación. Los hijos vienen con parte de esta formación que el mundo les da. Para ellos es normal porque despiertan en ese ambiente. Pero por otro lado, también ellos saben que dentro del hogar ellos se están formando de una manera diferente quizá los amigos les jala un poquito para actuar de esa manera
y en casa les estamos enseñando otra cosa. Lo importante que es aquí enseñar a nuestros hijos el bien y el mal, lo que es correcto y lo que no es tan correcto, para que ellos se den cuenta ya afuera que no tienen que ser exactamente como el mundo les está exigiendo o como estos estereotipos, sino que ellos lleven esta lealtad a esta formación humana y cristiana que se les ha dado. Y nosotros como padres, estar tan presentes, mi querida Jime, para saber cómo es que vamos a ayudarles a mediar estas dos vivencias, digámoslo de alguna manera. Sí, Blanquita, y yo creo que otra parte que también es muy importante es que los padres tengan la capacidad de mirarse a sí mismos, porque si bien es cierto que nuestros hijos seguramente están haciendo cosas que podrían hacer diferentes, también a veces como padres hay cosas que podemos hacer diferentes y esto también requiere de un ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, de revisar un poco también qué tan coherentes estamos siendo, porque al fin Santa Mónica es alguien que antes de enseñar con la palabra, enseñó también con su propia vida, ¿sí? Y también entender que la culpa nos deja en el pasado y no nos sirve para nada, porque como padres también podemos de alguna manera pensar que nos equivocamos, que hicimos mal las cosas y que entonces ya no hay posibilidad, que ya no hay salvación. Y mira que Santa Mónica fue una mujer que no fue santa desde el principio y que como madre también al principio se equivocó, ¿no? Porque de alguna manera ella también apoyó a Patricio en priorizar todo esto de la academia, que sea exitoso, ¿sí? Descuidando un poco esa parte espiritual y esa parte personal y esa parte espiritual, ¿sí? Pero el hecho de que cometamos errores no quiere decir que ya todo está perdido. Afortunadamente los seres humanos estamos en un continuo proceso de construcción. Por un lado está la gracia de Dios que actúa y nos transforma, pero por otro lado también si nosotros decidimos y si nosotros queremos, siempre hay posibilidades de cambio. Mientras estemos vivos, siempre hay posibilidades de cambio para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras familias. Entonces también es importante ver esa parte. Si nos equivocamos, pues bueno, caímos en cuenta, qué bendición. Y aquí en adelante rehagamos el camino, porque el cambio, aunque va a ser un poco más difícil, es posible. ¿Sí? Entonces creo que eso también es importante porque la culpa no nos sirve para nada, el remordimiento nos destruye. En cambio, asumir responsabilidades nos invita a transformar lo que podemos transformar, a hacer algo con lo que de pronto podemos hacer diferente. Sí, Jime, y sobre todo también tener muy presente que el maligno justamente está al acecho para ver cuáles son nuestras debilidades. Y si yo como mamá digo, es que yo soy la culpable, es que yo me equivoqué, si me quedo yo atrapada en la culpa, ¿qué creen? Pues justamente es ahí donde el maligno va a entrar. Y claro que nos va a estar susurrando, sí, tú eres la culpable, por eso tus hijos así, 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 y eres la peor. Y si nosotros ponemos atención a esa tentación y esas palabras que nos pudiera estar diciendo el maligno, pues entonces nos vamos a inmiscuir tanto y nos vamos a quedar tan atrapadas en esa culpa que vamos a descuidar aún más a nuestros hijos. Por eso es que tan importante el poder expresar esto que yo estoy viviendo y estoy sintiendo. Voy con el especialista y le platico, mira, estoy viviendo en esta etapa, me siento muy culpable por esto, voy con mi guía espiritual, con el sacerdote, padre, mire, me siento de tal manera, y entonces a través de esta ayuda podrán guiarte para que tú termines con ese cargo de culpa y entonces puedas continuar al lado de tus hijos, brindándole los medios para que también ellos salgan adelante. Jime, y por ejemplo, ¿cuál crees que es el mensaje de Santa Mónica para los tiempos modernos que estamos viviendo? Yo creo que uno de los principales mensajes de Santa Mónica es que vale la pena luchar por la familia, ¿sí?
porque siento que estamos en un tiempo en el que la familia se quiere destruir, ¿sí? Y esa es una realidad. Cada vez tener hijos pareciera que está menos de moda, ¿sí? Cada vez estar, vincularse a través del matrimonio está menos de moda, ¿sí? Y yo creo que cuando se destruyen las familias, las sociedades se desmoronan. Es algo precisamente que hemos escuchado. Entonces yo creo que el mensaje de Santa Mónica para los tiempos modernos es una invitación a salir del facilismo. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos heridas, ¿sí? Y estamos, siento yo que en una cultura que ve al ser humano como algo desechable. Entonces estoy contigo en la medida en que me sirves. Si no me sirves, nos separamos, nos divorciamos ante la primer dificultad, ¿sí? Entonces, terminamos utilizándonos mutuamente y al final eso nos destruye más por dentro. Entonces pienso que es precisamente esa invitación a la lucha por las familias, a la lucha por mi esposo, a la lucha por mis hijos, a la lucha por mis padres, ¿sí? Que podamos precisamente darnos cuenta que al final todos estamos heridos y que si salimos corriendo, lo que vamos a hacer es herirnos más y herir más al otro, ¿sí? Y nos terminamos relacionando desde nuestras heridas y nos terminamos destruyendo en lugar de entrar en un camino de sanación y decir, espérate, revisemos qué está pasando, revisemos qué es lo que yo traigo de mi historia, qué es lo que tú traes de tu historia, que nos está haciendo actuar desde el dolor, que nos está haciendo actuar desde nuestro pasado, desde nuestros traumas, desde nuestros dolores. ¿Mm? Ven, sentémonos, sanemos y seguramente si entramos en este proceso podremos construir relaciones sanas, santas, de la mano de Dios, que nos llevarán a la felicidad, porque la felicidad no está en enconcharnos en nosotros mismos. Por eso también hablamos desde la psicología de las redes, de la importancia de tener redes de apoyo fuertes, redes de apoyo sólidas. Y pues la familia está llamada a ser la primera y la principal fuente y red de apoyo. ¿Sí? Entonces, pienso que ese es uno de los mensajes que nos deja Santa Mónica para los tiempos modernos y pues también un ejemplo a en cuanto a lo que es la maternidad, que siento que también es una de las estancias que más está siendo atacada, que vale la pena ser madre, que vale la pena engendrar hijos, porque son hijos para el cielo. Y mira cuánto bien hizo San Agustín, hoy sacerdote, obispo, santo, doctor de la iglesia, ¿sí? ¿Cuántas almas nos hemos beneficiado? ¿Por qué? Por lo que pudo hacer una madre, con la ayuda de Dios obviamente, con su hijo, ¿sí? Entonces creo que también nos habla precisamente de la maternidad, de cómo los hijos son un préstamo, porque al fin y al cabo, pues sabemos que la maternidad está para crear, para formar hijos hacia la independencia, tanto para la eternidad, que sean capaces de ir al cielo, como de subsistir en la tierra, ¿sí? Son un préstamo, pero al mismo tiempo esos hijos son motivo de gloria en la tierra y en el cielo. Claro que sí, mi querida Jime, pues al final de cuenta, esto es a lo que aspiramos, ¿verdad? Todas las almas deseamos llegar al cielo. ¿Y cómo nos lo vamos a ganar? Pues precisamente aquí en la tierra. Y tú mencionabas hace un momento algo que pues sí me dejó mucho pensando y de eso te quiero preguntar un poquito. Tú hablabas, mi querida Jime, Santa Mónica como madre, Santa Mónica como esposa y Santa Mónica como nuera. Eran tres vínculos afectivos que en los tres no le iba bien. Si nosotros pudiéramos analizar la personalidad de Santa Mónica, ¿qué emociones crees que ella pudo vivir?
¿qué emociones crees que ella pudo experimentar? Y sobre todo, ¿cómo convivir con estas emociones? Ok, bueno, yo creo que, imagínate, voy a empezar con la de esposo, esposa, ¿sí? Imagínate, primero, pues, es un matrimonio impuesto, ¿sí? Sí. Llegar y que te digan, mira, esta es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida y que de repente te des cuenta de que esa persona con la que vas a pasar el resto de tu vida es completamente tal vez opuesta a lo que tú habías esperado, ¿sí? Yo creo que ella debió haber sentido mucha frustración, debió haber sentido también mucha tristeza y también un poco de preocupación, porque al fin y al cabo es que iba a ser el papá de sus hijos, Sí. ¿sí? No tenía otro. Pero yo creo que un arma fuerte para ella, por un lado, fue la fe, ¿sí? Y yo quiero poner la fe como un recurso espiritual, pero también como un recurso psicológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe nos da la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente. Y de ahí donde humanamente no vemos nada, sino solo oscuridad y solo perdición, saber que contamos con un aliado, ¿sí? Que es Dios, ¿sí? Y que nos da la gracia de ver bondad donde humanamente solamente podríamos ver miseria. Nos da sus ojos, sus entrañas misericordiosas para entender también al otro en su realidad, ¿sí? Y un poco lo que decía ahorita, entendernos a nosotros en nuestra propia realidad. Entonces yo creo que ella por un lado tuvo la fe que de la mano de Dios le obtuvo la gracia de la misericordia, de poder ver a ese esposo con amor, a pesar de su humanidad, y de entender que muchas veces los seres humanos actuamos como actuamos, no porque queramos. Yo estoy segura que Patricio nunca dijo, me voy a embriagar para hacer sufrir a Mónica, me voy a embriagar para que Agustín mañana sea un mujeriego. Estoy segura que Patricio nunca pensó así, ¿sí? Sencillamente iba por la vida en su ignorancia, ¿sí? Sin darse cuenta de sí mismo y sin darse cuenta de quienes estaban a su alrededor. Y yo creo que Mónica pudo tener esas entrañas de misericordia para entender eso e irle enseñando paulatinamente de la mano de Dios precisamente esa realidad en la cual él estaba inmerso hasta lograr la gracia de la conversión. ¿Sí? Por otro lado, con San Agustín, yo creo que Santa Mónica, dicen que el amor más grande que hay es el amor de madre, ¿sí? Entonces, Santa Mónica, que creía en la eternidad, que ella no sufría porque se fuera a perder acá en la tierra, es que ella decía, mi hijo se va a perder eternamente, ¿sí? Se va a perder eternamente. Y yo creo que ella pensaba en ese sufrimiento eterno por el que iba a pasar su hijo, y yo creo que sus entrañas se debían destruir, destruir, ¿sí? Al punto que yo creo que yo, porque hay un momento en la historia de San Agustín en el cual él cae enfermo, ¿cierto? Y él pide el bautismo, ¿sí? Por la enfermedad pide el bautismo. Y después, bueno, cuando se alivia dice, no, ya no, puedo seguir en el maniqueísmo. Entonces, yo creo, hasta el punto que yo creo que Santa Mónica decía, no importa si se muere ahí, ¿sí? Con tal que se muera creyendo en lo eterno porque lo pierdo acá en la tierra, pero lo voy a recuperar allá en el cielo. Pero pues el dolor de ella de ver que iba derechito de pronto para la perdición debe haber sido un dolor muy fuerte. Y yo creo que aquí una de las herramientas que más le sirvió a Santa Mónica, por un lado, fue ser consciente de hasta dónde podía llegar, ¿sí? Es decir, humanamente como madre, hice hasta donde pude, sigo haciendo hasta donde puedo, pero ya llega un momento en que, Señor, te lo confío. Y por otro lado, como decíamos, acude a Ambrosio, ¿sí? Y dice, hey, necesito ayuda. Y eso requiere también de humildad,
¿sí? A pesar del carácter que ella tenía, también fue capaz de decir, espérate, hay cosas que no puedo, que se me salen de las manos, y supo confiarlas a Dios, quien también se vale de los hombres para pues llevar a las almas por ese camino de santidad. Entonces, pues yo veo un poco eso en Santa Mónica. Y por otro lado, pues la suegra, uno siempre le quiere caer bien a los suegros porque dicen que uno no solamente se casa con la pareja, sino que se casa con la familia de la pareja, porque de algún modo son personas que siempre van a estar en tu vida, ¿sí? De una u otra manera, siempre van a estar en tu vida. Entonces, yo creo que Santa Mónica debió haber sentido la incomodidad, también debió haber sentido la injusticia, ¿sí? Porque muchas de las cosas, de los chismes que le llegaban pues a la suegra eran mentira, ¿sí? Entonces, debió haber sentido la injusticia, pero yo creo que ahí Santa Mónica tenía dos cosas. Por un lado, la coherencia, ¿sí? Y yo creo que al ver la vida y compararla con los chismes, ahí de repente como que la, la nuera, la suegra, ¿sí? Como que se pudo dar cuenta de que lo que decían de ella pues no era verdad, la coherencia. Y por otro lado, yo creo que una sinceridad caritativa, también un diálogo, una capacidad de diálogo con ella, una capacidad de poder limar diferencias, de perdonar, ¿sí? Que no es nada sencillo, les permitió después tener una vida más amena, tranquila. Definitivamente, mi querida Jime, pues bueno, aquí las emociones que Santa Mónica vivió, pues ya son de alguna manera muy, muy específicas y también y vamos tomando este ejemplo de vida para identificar estas emociones y saber que las emociones son normales, pero que debemos aprender a controlarlas para poder interactuar y relacionarnos de una manera interpersonal con los demás y que sea obviamente relaciones sanas. Mi querida Jime, pues muy completa esta información que tú nos has compartido, de verdad que es una gran enseñanza para todas las madres, para todas las esposas, para todas las nueras, y que definitivamente cada uno va aterrizando este aprendizaje de acuerdo a cada historia de vida. Pues, ¿con qué quisieras concluir esta entrevista, mi querida Jime? Bueno, Blanquita, yo creo que quisiera concluir con el mensaje de que Santa Mónica fue una persona que supo ver posibilidades donde todo el mundo veía casos perdidos, ¿sí? Y creo que en eso se podría resumir la historia y la enseñanza de Santa Mónica, y supo mostrar la bondad, ¿sí? En lugar de mostrar únicamente la prohibición, lo que no, sino que supo mostrar el lado bueno, el lado bondadoso. Entonces, yo dejaría y terminaría precisamente con eso, y creo que esa es la principal lección y la principal invitación, a ver la bondad ahí donde la mayoría solamente ve fracaso. Así es, mi querida Jime, y también, pues, comentarles a nuestros queridos amigos que nos están acompañando en este momento, el amor lo puede todo, porque el amor verdadero siempre sabe dar medida. Muchísimas gracias, mi querida Jime, por esta entrevista, por toda la información que nos has compartido. Y gracias también a todos los que nos acompañan en esta comunidad de psicólogos católicos. Recuerden, somos Mind y estamos al servicio de ustedes. Muchas gracias, mi querida Jime. Gracias a ti, Blanquita. Hasta pronto. Un abrazo. Igualmente.